Importante golpe al tráfico de personas y a la explotación sexual en Pamplona. 7 personas de las 11 que conformaban la organización criminal han sido detenidas en la capital navarra. Todas ellas son de Rumanía. Allí captaban a las jóvenes, las obligaban a prostituirse e incluso a casarse. Hay menores de edad entre las jóvenes liberadas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Fue una madre de aquel país de Rumanía la que puso sobre la pista a la policía. Denunció que a su hija la habían metido en una furgoneta y que la habían traído a Pamplona. Se tiró del hilo y se desarticuló una red criminal que las prostituía e incluso las vendía por 200 euros. Ver para creer. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. La presidenta del Gobierno de Navarra valora introducir cambios en el decreto que regula el uso del euskera en la administración, tras el dictamen del Consejo de Navarra que cuestiona artículos sobre los perfiles lingüísticos y sobre el baremo del euskera para acceder a una plaza de la función pública. Barcos ha comparecido en el Parlamento, aunque no ha avanzado cuáles van a ser esos cambios. Que no pueda en estos momentos avanzarle cuáles van a ser las modificaciones. Sí le puedo avanzar y creo que quedará claro que con toda probabilidad las va a haber, porque en este, como en otros tantos casos y en otros muchos casos, entendemos que la del Consejo de Navarra es una aportación. Comparecencia en la que, por cierto, no ha participado el grupo de EH Bildu en protesta por lo que califican estado de excepción en Cataluña por parte del Estado. Sobre la fuga de empresas de Cataluña, a Navarra podría tocarle el gordo de la Navidad si finalmente se confirma que la Bruja de Oro, la Brusa d'Ors, administración de loterías más famosa por sus ventas millonarias y por la gran cantidad de premios que reparte, se traslada finalmente a la comunidad foral. Es la opción junto a Valencia y Madrid que barajan sus responsables, que han decidido trasladar la sede social y fiscal. Y el alcalde de Pamplona colocará el retrato del rey Felipe VI en un lugar de preferencia a Sirón. Cambiará la fotografía de sitio para cumplir la sentencia que le obliga a ello. Dice el alcalde que le sorprende que haya un juez tan pendiente de la colocación de los cuadros. Saber que hay un juez, una jueza que está pendiente, tan pendiente de la colocación de los cuadros en el Ayuntamiento de Pamplona, me imagino que eso no puede ser extrapolable a todos los ayuntamientos del Estado español. En cualquier caso, bueno, lo que tengo que decir es que, como hemos venido haciendo hasta ahora, cumpliremos las sentencias. Y nueva campaña de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para impulsar la recogida de residuos orgánicos en el conocido como quinto contenedor. Se constata que aunque hay un 46% de viviendas inscritas, tan solo se está recuperando el 19% de estos residuos. Y Osasuna prepara el partido del viernes ante el Barça B, sin Torró y con la duda de Aridane, mientras que el Betia Anaetasuna ya conoce a su rival de la tercera fase de la EHF, es el Bundakalas. El Bundakalas húngaro, a priori un rival óptimo para que los navarros obtengan su clasificación para la fase de grupos de esta competición europea. La ida en Hungría dentro de un mes. Y AGAO, la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, presenta en Pamplona el estreno de la Cenerentola de Rossini, una ópera cómica basada en la Cenicienta del cuento de Perrol, viernes y domingo en el Gayarre. Estamos muy pendientes, se podría resolver en cuestión de horas la noticia que les acabamos de avanzar. El dueño de la administración de la lotería La Brusa d'Ors de Lleida baraja Navarra para trasladar su sede social. Sería la primera empresa catalana que se implanta en nuestra comunidad en medio de este proceso soberanista. Xavier Gabriel ha confirmado esta mañana en una entrevista en Antena 3 que Navarra está entre esas opciones, mientras que la edición digital del diario El País apunta a Madrid como sede fiscal y a Navarra como sede social y de inversiones. El dueño de la administración de lotería dice estar cansado ya de bulos y acusaciones recibidas en estos días y que por eso ha tomado ya la decisión de salir de Cataluña. Una noticia que, como decimos, estamos pendientes de confirmar.
Más cosas sobre la ley de policías. El sindicato Comisiones Obreras ha acusado a los partidos Geroa Bai y EH Bildu de afianzar la negociación, dicen, chapucera del Departamento de Interior y de querer crear un peligroso precedente de tener policías de primera y de segunda categoría en la Policía Foral, de acuerdo a la oferta realizada a los sindicatos APF y SPF. Negociación que UGT, por su parte, ha censurado, señalando que ya no es el Gobierno el que negocia, sino dos partidos políticos para evitar la enmienda a la totalidad. Y lo que no ha conseguido en 4 meses con estos dos sindicatos de Policía Foral, lo pretenda conseguir en una semana Geroa Bai y Bildu, sin contar con sus socios de Gobierno. Entonces, estas propuestas son propuestas que no tienen por qué ser ciertas, son lo que nos han venido diciendo hasta ahora. Propuestas, pero que se tienen que debatir en Parlamento. El Gobierno de Navarra, que tiene previsto invertir 250 millones de euros en los próximos años para poner en práctica las medidas que contempla en el segundo plan de apoyo a la familia, a la infancia y a la adolescencia. Van a ser varios los departamentos implicados en esta puesta en marcha de un plan que desde hoy ya está abierto a la participación. Presentación del Plan de Familia, Infancia y Adolescencia que se prolongará hasta 2023. La propuesta del Gobierno incluye 27 líneas estratégicas, 63 programas y 210 actuaciones con un gasto aproximado de 250 millones de euros. Entre sus objetivos están la prevención a edades tempranas o la garantía de ingresos a familias vulnerables y con hijos. Involucra a 3 departamentos, los de Derechos Sociales, Salud y Educación. El objetivo de este plan no es otro en ese ámbito que ayudar a todas las familias a tener los hijos y las hijas que quieran tener y en cierto sentido también de esta forma hacer efectivos sus proyectos vitales y familiares. Que el propio sistema sanitario constituye muchas veces un ambiente hostil para los menores y por ello la humanización de la atención sanitaria resulta especialmente relevante en este caso, en el caso de los menores. Participar en el proceso de detección temprana de las dificultades implicadas en el desarrollo tanto desde las escuelas infantiles como a través, lo decíamos antes, de su participación también en la unidad integral de atención temprana. El plan contempla una serie de acciones para seguir y evaluar sus logros. El Gobierno considera que no se ha hecho en el primer plan y que no se tienen datos sobre la eficiencia de las medidas anteriores. Pues el Gobierno, que por cierto va a empezar ya a abonar desde mañana el primer anticipo de las ayudas directas del primer pilar de la PAC, de la campaña 2017, a más de 10.000 beneficiarios que recibirán casi 53 millones de euros. Este pago corresponde al 70% de las ayudas directas que buscan dotar de liquidez al sector para afrontar así el inicio de la campaña de 2018. De esta forma, Navarra se constituye como una de las primeras comunidades autónomas en realizar el abono. De los beneficiarios, más de 2.300 son pequeños agricultores. Sí. Y la presidenta del Gobierno, Uxue Barkos, ha anunciado en el Parlamento que va a haber modificaciones en el decreto que regula el uso del euskera en la Administración, tras el dictamen del Consejo de Navarra, que ha cuestionado varios artículos. Sin embargo, la propia Barkos anuncia que no lo retirará. Considera que el Consejo avala el decreto en su gran mayoría. Según la presidenta, el dictamen del Consejo de Navarra sobre el decreto del euskera está siendo estudiado por los servicios jurídicos del Gobierno y por Euskarabidea para valorar si hay que aplicar cambios. Anuncia que habrá modificaciones. Que no pueda en estos momentos avanzarle cuáles van a ser las modificaciones. Sí le puedo avanzar y creo que quedará claro que con toda probabilidad las va a haber. Porque en este, como en otros tantos casos y en otros muchos casos, entendemos que la del Consejo de Navarra es una aportación. Sin embargo, la presidenta considera que el Consejo de Navarra avala el decreto del euskera en su gran mayoría y anuncia que no lo va a retirar. Hay diferentes opiniones sobre este decreto y como tales van a ser analizadas por este Gobierno. Pero ni el dictamen, y esto me parece importante decirlo, es un varapalo, ni este Gobierno va a retirar un proyecto que ha sido trabajado, participado y consensuado durante más de un año y en el que se han integrado aportaciones de diversos agentes implicados y también de la ciudadanía. La presidenta responde a la oposición que la intención de su Gobierno no es imponer el euskera, sino
ofrecer más posibilidades ante un número de euskaldunes que va en aumento en Navarra. Como ejemplo, ha ofrecido los últimos datos de la universidad pública que revelan que el 30% de los estudiantes sabe euskera. La presidenta asegura que hay que adaptar las normas a esta nueva realidad frente a las políticas restrictivas, ha dicho, aplicadas por UPN. Barcos dice no entender que se pueda valorar el inglés o el alemán y no se pueda puntuar el euskera. Estamos escuchando voces que nos dicen una y otra vez que la valoración del euskera en un concurso de méritos discrimina a navarros y a navarras, pero la valoración del inglés, del francés o del alemán no discrimina. Explíquemelo. Bueno, pues en esta comparecencia que ha realizado la presidenta Barcos en torno al uso del euskera en la administración foral, EH Bildu no ha intervenido en el Parlamento porque considera que la situación es de estado de excepción por Cataluña. Denuncian que los derechos básicos democráticos y civiles fundamentales están siendo vulnerados. Se está produciendo un estado de excepción, una represión de derechos básicos fundamentales, civiles y democráticos. Ayer mismo 2 personas encarceladas por liderar las manifestaciones más multitudinarias y pacíficas de los últimos años, y no podemos actuar con normalidad. Por lo tanto, renunciamos a nuestro turno. Muchas gracias. En Pamplona han sido detenidas 7 personas que junto a otras 4 en Segovia conformaban una red que se dedicaba a la trata de mujeres y a la explotación sexual mediante la prostitución. Incluso las obligaban a casarse. Todas las personas detenidas son de Rumanía. Captaban a sus víctimas en aquel país, incluidas menores de edad, y las traían a Pamplona. Rastrean cada palmo de esta habitación en donde les obligaban a prostituirse y daba igual la edad. Entre las víctimas liberadas, todas de origen rumano, había 3 menores de 13, 16 y 17 años. Un grupo criminal que entre Segovia y Pamplona explotaba sexualmente a ciudadanas de aquel país. Captaban a las mujeres en Rumanía, aprovechando su situación de necesidad. Las engañaban utilizando el método del Loverboy. Un miembro de la organización las seducía y viajaban a España bajo un supuesto compromiso de amor. Aunque llegado el caso, no tenían problemas en forzarlas para sacarlas de su entorno familiar. Fue una madre la que denunció el pasado mes de abril la situación al agregado de Interior de España en Rumanía. Le comunicó que su hija estaba siendo prostituida en Pamplona, que fue introducida por la fuerza en un coche en su ciudad natal y que fue vendida al grupo criminal. Poco después, la joven era identificada en Pamplona junto a otro grupo de rumanos que se dedicaban a robar cobre y material en fincas rústicas y naves industriales. El precio de la joven, 200 euros. Los que pedía el grupo al hombre que la captó para entregársela de nuevo. Un clan asentado en Pamplona con ramificaciones en Segovia y que concertaba también matrimonios forzados entre menores de edad, negociando incluso la venta de sus propios hijos. En la operación se registraron 2 pisos en la capital navarra y otros 2 en Segovia. Los agentes han incautado un coche de lujo, 2.300 euros en efectivo, ordenadores, móviles, documentación y material para cortar droga. Y en Errazu, agentes de la policía foral han detenido a 2 vecinos de 2 localidades de Huesca, de 23 y 24 años, como presuntos autores de un delito contra la salud pública. Les interceptaron en un control y al darles el alto en el que viajaban los jóvenes, los agentes observaron varios grinders para triturar marihuana. Decidieron inspeccionar el vehículo más a fondo y comprobaron que tenían sustancias estupefacientes. En Pamplona, el Ayuntamiento va a retirar los 2 cuadros que acompañan la imagen del rey en el Salón de Plenos, para dar cumplimiento así a la sentencia del juzgado que daba 3 días al consistorio para dotar de preferencia, en un lugar de preferencia, al retrato del rey. La sentencia indica que el contexto ornamental que rodea al cuadro anula la condición de preferencia que marca la norma. El alcalde ha asegurado que cumplirá la sentencia, aunque se ha mostrado crítico con la labor del juez que ha seguido este asunto. De sorpresa, no sé si decir estupor, pero como poco sorpresa, porque teniendo en cuenta los grandísimos trabajos y quehaceres y obligaciones que tiene la labor de la justicia, pues saber que hay un juez, una jueza que está pendiente, tan pendiente de la colocación de los cuadros en el Ayuntamiento de Pamplona, me imagino que eso no puede ser extrapolable a todos los ayuntamientos del Estado español. Como hemos venido haciendo hasta ahora, cumpliremos la sentencia. Lo que nos obliga es a desplazar un escudo de Pamplona del siglo XVIII y un escudo de Navarra del siglo XVIII.
La mitad de los hogares de la Mancomunidad de la comarca de Pamplona están inscritos para la utilización del quinto contenedor, el de la materia orgánica, el de color marrón. Y a pesar de ello, solo se ha conseguido la separación del 19% de la basura de este tipo. La Mancomunidad ya comienza una nueva fase informativa para mejorar estos datos. A finales de 2016, la Mancomunidad había visitado 154.000 hogares para informar del quinto contenedor. Algo más de 70.000 de ellos participan ya en el programa de recogida, por lo que se les ha facilitado una llave y un cubo. Pero a pesar de estas cifras, la Mancomunidad considera que no se recicla lo esperado. El Plan de Residuos de Navarra, aprobado recientemente, fija unos objetivos para el 2020, que es la recogida separada del 50% de la materia orgánica. Como he dicho, estamos en un 19%, y para el 2027 marca una recogida separada del 70% de la materia orgánica. El 39% de las causas que esgrimían las personas consultadas que no reciclaban tenían que ver con que es un cambio de hábito. Y los cambios de hábito cuestan mucho. Desde julio se ha actuado en el ámbito rural con una nueva campaña informativa. El resultado ha sido un incremento del 10% de inscritos. Ahora arranca en las zonas urbanas. Habrá contacto con los ayuntamientos, los ciudadanos, la hostelería o comercios con residuos orgánicos. La mejor máquina de separación la tenemos cada uno y cada una en nuestro hogar y en los negocios. De esta manera, con el compromiso y la implicación de la ciudadanía, que siempre es imprescindible, se lograrán los objetivos marcados. Entre las novedades que baraja la Mancomunidad a corto plazo está el reparto de envases para poder llevarse comida de los restaurantes u otros elementos reciclables de vajilla, además de vasos para los espacios festivos. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. En 3 días, Osasuna vuelve a defender el liderato de la segunda división. Lo hará contra el Barcelona B en el Estadio del Sadar. La plantilla ya prepara este partido en Tajonar. El técnico Diego Martínez charlaba con David Rodríguez durante la sesión de hoy en Tajonar. El ex del Alcorcón estuvo cerca de marcar en Zaragoza, pero de momento lleva 2 goles. La mitad que Oyer, quien se estrenó el domingo, el autor del tanto del empate en la Romareda, que permite a los rojillos seguir en lo más alto de la tabla. Se está reflejando en la tabla clasificatoria un poco todo el trabajo que venimos realizando, ¿no? Es que cuando decimos que está siendo muy intenso y muy exigente, nos referimos a que desde el día a día nos exigimos, ¿no? Nos exprimimos a tope para que luego dé resultados en el verde, en el campo, ¿no? Y eso, verlo reflejado en la tabla, pues nos enorgullece y nos satisface, ¿no? Su tanto a balón parado no es el primero de esta forma logrado por Osasuna esta temporada. En una división tan igualada como la segunda, es un arma fundamental cara a sumar puntos. La importancia de la estrategia. Yo ayer también el domingo meto gol de estrategia, ¿no? Lucas el otro día contra el Albacete. Aridane, me acuerdo, contra el Rayo abre la lata de estrategia. Y Unai contra el Huesca. Es importante. El navarro comenzó la temporada como lateral y se ha consolidado como central. Cada día que pasa, pues con balón también voy cogiendo más seguridad y ya te digo, al final intentar transmitir también ese punto de serenidad, ¿no? Que hace falta a veces en según qué trayectos de cada partido y bueno, seguir progresando porque todavía hay mucho margen de mejora. Oyer es pieza fundamental para que Osasuna sea el equipo menos goleado de la categoría con 6 goles encajados en 10 partidos. Y Oyer ha estado acompañado de Unai García en los 2 últimos partidos por la lesión de Aridane. El central canario sigue ejercitándose en solitario junto al readaptador físico Pepe Conde. Hasta su lesión, el ex del Cádiz había disputado todos los minutos de liga, privilegio que mantiene el portero Sergio Herrera y Clerc. Lucas Torro es seria duda para el viernes después de lesionarse en Zaragoza. Izarra y Osasuna Promesas han intercambiado puestos en Segunda B. La primera victoria de los estellicas les permite ocupar el puesto de promoción por el descenso, mientras que la derrota rojilla le deja como la Peña Sport en esos puestos, en puestos de descenso. El tudelano empató sin goles en casa.
Reparto de puntos en Tudela entre el conjunto blanquillo y el logroñés, que permite a ambos seguir cómodamente en mitad de tabla, lejos del descenso, y en el caso navarro a solo 2 puntos de la fase de promoción por el ascenso tras un partido en el que escasearon las ocasiones para la escuadra de Íñigo Valencia, aquejada por varias bajas importantes. Es el cuarto empate a 0 en la capital ribera en los 5 partidos disputados como local. Eso sí, siguen sin conocer la derrota en casa. El fútbol tiene espectáculo no solo cuando se hace juego combinativo, sino un partido así intenso para mí también tiene atractivo. El Izarra logró una importante victoria, la primera a domicilio en Leioa, que le permite escapar de los puestos de descenso directo y colocarse en promoción. El equipo del debutante Nacho Martín remontó el tanto inicial vizcaíno debido a un error de la zaga estellica. Briñol a los 10 minutos de la segunda parte. Y un regalo del portero visitante, quien comprometió al defensa en el pase y cometió un penalti que transformó Bolo en el tiempo añadido. Dieron 3 puntos a los navarros. Lo fundamental hoy era dar una buena sensación, dar sensación de equipo, de pelea, de trabajo, de cohesión, y en ese aspecto estoy francamente satisfecho. La contundente derrota 0-3 de Osasuna Promesas ante otro filial, el de la Real Sociedad, deja a los rojillos en puestos de descenso. El Sanse se adelantó en el minuto 3. La expulsión de Albisu por doble amarilla, la segunda en este penalti que protestó, fue el Yugo que sentenció el choque al poco de arrancar la segunda mitad. Los donostiarras sentenciaron a 7 para el final, segunda derrota consecutiva de un Promesas que solo ha ganado uno de los 5 encuentros disputados en Tajonar. Esperábamos otra respuesta del equipo, no hemos estado bien. La Peñasport sigue sin levantar cabeza. Baldó pudo adelantar a los navarros en una primera parte en la que aguantaron el tipo. Sin embargo, se hundieron en la segunda a raíz del primer gol en el 53. El Athletic B repitió 4 minutos más tarde y goleó con otros 2 tantos en 5 minutos mediada la segunda parte. Nos hemos ido del partido, el gol nos ha hecho mucho daño y al final pues seguimos un poco en la misma tónica, ¿no?, de todas las jornadas. Uriz, a pase de Baldo, marcó el tanto del honor para los tafalleses, que cuentan todos sus partidos por derrotas con solo 2 goles a favor y 20 en contra. Y dentro de un mes el Betia Naitasuna se va a jugar su pase a la fase de grupos de la Copa EHF, que podría disputar por 3er año consecutivo. El actual colíder de la Liga Sobal se enfrenta al Budakalas húngaro en la 3ª ronda de esa competición europea. Desde el club han quedado satisfechos con el emparejamiento, pues había rivales más complicados y con viajes más problemáticos. Los navarros cuentan con el efecto pista a favor, pues la ida se va a disputar el 18 y 19 de noviembre en Hungría, la vuelta a la semana siguiente en Pamplona. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Bueno, pues así de bien transcurrieron este pasado fin de semana las fiestas del barrio de Lezqueiru, en Pamplona. 3 días de buen ambiente, de un buen número de actividades programadas para todos los públicos y con el fin de fiesta incluso al ritmo de Lina Morgan. Y la GAO, la Asociación Gayarre Amigos de la Ópera, trae al Teatro Gayarre la Cenerentola. Es una de las versiones musicales de la Cenicienta, que cumple 200 años. Una ópera para toda la familia. Llega a Pamplona la Cenerentola, una ópera cómica basada en la Cenicienta de Perrault. Una versión escrita por Rossini cuando solo tenía 25 años y lo hizo en apenas 3 semanas. Contiene varias de las mejores piezas para voz y conjunto que se recuerdan. Ahora GAO la trae al Teatro Gayarre. Rossini introduce unas distintas modificaciones. Yo siempre digo que Cenicienta es una mujer en un mundo de hombres, a diferencia del original de Perrault, donde hay otra relación de la hada madrina, que en este caso se sustituye por el tutor del príncipe. La Cenerentola es una historia de amor entre Angelina, la Cenicienta, denigrada y maltratada por su propia familia, y don Ramiro, un príncipe en busca del amor verdadero. Rossini elimina todo lo sobrenatural y mágico del cuento y transforma la historia en una comedia social, en la que narra el triunfo del amor sobre el mal. Las grandes obras clásicas, música, pintura, en arquitectura,
tienen valores intemporales, es decir, aquí se exalta la nobleza, la bondad, los buenos sentimientos por encima de la posición y del dinero. Es decir, ese es el mensaje con el que nos quedamos. Una cita para ver ópera en familia. Será representada el viernes y el domingo en el Teatro Gayarre. Bueno, ya se pueden ver las mejores fotografías de la cuarta muestra del Concurso Internacional de Fotografía de San Fermín en la red social Instagram. Una selección de 1.600 compartidas en las redes sociales las pasadas fiestas. Hasta el 31 de octubre en el Civibox San Jorge. Con esta muestra nos vamos. Que pasen una feliz tarde. Go, I won't say until it finds me. One time. My mind starts to derange. Distortions arrange as sight loses its range, as everyone's perspective begins.